El sonido no venía de los auriculares. Lo supe en el mismo instante en que un frío metálico, un frío de llave vieja, me recorrió la espalda. Los auriculares de baquelita me apretaban las sienes, y de ellos brotaba la melodía chisporroteante de un vals antiguo, casi ahogado por el ruido de la aguja sobre la acera. Pero aquel otro sonido, aquel era distinto, era el débil, casi imperceptible, crujido de una única tabla del parqué, a mis espaldas. Justo en el umbral de la puerta que yo mismo había cerrado con 2 vueltas de llave. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón bombeando un miedo denso y caliente por mis venas. No me atreví a girarme, no me atrevía ni a respirar. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías arrancado los auriculares, esperando encontrar el silencio, o te habrías aferrado a ellos, a su música quebradiza, como un niño se aferra a una nana en la oscuridad? Yo elegí lo segundo, y fue mi primer gran error. Todo había comenzado 3 semanas antes. Mis días de estudiante eran largos y mis bolsillos, desesperadamente cortos. El anuncio en el tablón de la facultad parecía una broma, o una bendición. Se buscaba un vigilante nocturno para una colección privada en el casco antiguo. El sueldo era ridículamente generoso. El único requisito era ser una persona de absoluta confianza y capaz de seguir instrucciones muy precisas. Me recibió el albacea, un hombrecillo gris y nervioso llamado señor Perea, en una casona de piedra que parecía hundirse en su propia sombra. Me explicó que el dueño, don Julián, había fallecido hacía unos meses, y que su única voluntad había sido mantener intacta su colección. Ando es una colección de arte, joven, me dijo mientras subíamos una escalera de caracol que olía a polvo y a tiempo estancado. Ni de libros. Don Julián coleccionaba sonidos. La palabra me extrañó. Sonidos. Me condujo a la única habitación de la última planta, una especie de auditorio circular forrado de madera oscura y terciopelo granate. En el centro, había una butaca de cuero, y rodeándola, estanterías repletas de cilindros de cera y discos de pizarra. Había varios fonógrafos y gramófonos de distintas épocas, con sus bocinas de latón pulido apuntando al techo como flores carnívoras. El trabajo era sencillo, pasar 8 horas allí, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Asegurarme de que la temperatura y la humedad fuesen constantes. Nadie iba a entrar, nadie iba a robar aquellos objetos obsoletos. Solo tenía que estar, solo tenía que velar por el silencio. Pero había reglas, 4 reglas inquebrantables. Hal primera, dijo Perea, sin mirarme a los ojos, es que jamás, bajo ningún concepto, debe reproducir ninguno de los cilindros durante su turno. Don Julián era muy celoso de su intimidad auditiva. Tenía sentido. Hal segunda. La puerta de esta sala debe permanecer siempre cerrada con llave desde dentro. Nadie más tiene copia, solo usted y yo. También lógico. Hal tercera. Si escucha cualquier sonido que parezca provenir de la casa, una tubería, el viento, lo que sea, no salga de esta habitación hasta que amanezca. Aquello ya me inquietó un poco. Y la cuarta, concluyó, señalando una sección específica de la estantería, es la más importante. Ve ese cilindro con la etiqueta roja, el número 113. No debe tocarlo, ni siquiera mirarlo demasiado. Es frágil. ¿Tú habrías aceptado? Yo lo hice. Necesitaba el dinero. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Aburrirme hasta la extenuación. Las primeras noches fueron de una calma casi sobrenatural. El silencio de aquella sala era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, el zumbido de mi sangre en los oídos. Me llevaba libros, estudiaba, a veces simplemente me sentaba en la butaca de don Julián y dejaba que las horas se deslizaran. El lugar tenía una atmósfera pesada, sí, pero no la sentía amenazante. Era la quietud de un museo, de un lugar donde el tiempo se había detenido. Empecé a sentir curiosidad por los cilindros. Las etiquetas, escritas con una caligrafía elegante y temblorosa, eran de lo más mundano. Lluvia de abril sobre los tejados de zinc,
1908. Conversación en el Café Gijón, 1912. El primer llanto de mi sobrina, 1921. Don Julián no había grabado grandes eventos. Había grabado la vida, momentos fugaces, intrascendentes, condenados al olvido. Y por alguna razón, eso me pareció infinitamente más triste y perturbador que cualquier sinfonía. Una noche, mientras limpiaba el polvo de una de las máquinas, encontré un pequeño cuaderno de notas metido bajo un gramófono. Era el diario de don Julián. No un diario personal, sino un diario de sus grabaciones. Las primeras entradas eran técnicas, detallando el tipo de aguja, la velocidad de rotación. Pero a medida que pasaban los años, las anotaciones se volvían extrañas. He descubierto, leí en una página fechada en 1934, que la cera no solo captura la vibración del sonido. Si las condiciones son adecuadas, si la emoción del momento es lo suficientemente pura, captura un eco, un residuo del sentimiento, una huella invisible. Más adelante, el llanto de mi sobrina no es solo un llanto. Si escuchas con atención, entre el ruido de fondo, puedes sentir el frío de la habitación, el olor a antiséptico del paritorio. Es extraordinario. La grabación es un ancla. La palabra ancla me dio un escalofrío. Seguí leyendo. Las últimas entradas eran casi ilegibles, frenéticas. Hablaban de un experimento, de intentar grabar no un sonido, sino una ausencia. El silencio que sigue a un grito. El vacío que deja una despedida. Y entonces, la última anotación, junto al número 113. Solo ponía dos palabras. Demasiado real. Mi curiosidad se convirtió en una comezón insoportable. ¿Qué había en esos cilindros? ¿Qué clase de eco había logrado atrapar aquel hombre solitario y obsesivo? La tercera semana, la tentación me venció. Rompí la primera regla. No me atreví con el 113. Por supuesto que no. Elegí uno al azar, uno que parecía inofensivo. Fiesta de cumpleaños de Sofía, 1929. Pensé que un poco de alegría le vendría bien a aquella sala fúnebre. Coloqué el cilindro con manos temblorosas. Di cuerda al mecanismo. Me puse los auriculares de baquelita para no hacer ruido y bajé la aguja. Al principio solo se oía el crepitar, el siseo del tiempo. Y luego, surgieron las voces. Risas de niños, el tintineo de copas, un piano desafinado tocando una melodía alegre. Era caótico y encantador. Cerré los ojos, sonriendo. Me sentía como un fantasma espiando una fiesta de hacía décadas. Estaba tan absorto que tardé en darme cuenta. Las voces y la música sonaban lejanas, contenidas dentro de los auriculares. Pero había otro sonido, un sonido muy cercano, un susurro. Era una voz de mujer, tan baja que parecía más una vibración en el aire que un sonido real. Y no decía nada inteligible, solo era un murmullo suave, triste, justo detrás de mi hombro izquierdo. Me quedé paralizado. La fiesta de cumpleaños seguía sonando en mis oídos, pero toda mi atención estaba en aquel susurro que no pertenecía a la grabación. Podía sentir una presencia a mi espalda. No era una sensación, era una certeza física. El aire se había vuelto más frío en ese punto de la habitación. Y entonces ocurrió. El crujido de la tabla del parqué. Ahí es donde empezó todo. Conmigo, sentado en la butaca, fingiendo escuchar el vals, mientras el crujido se repetía. Lento, metódico, como si alguien estuviera probando su peso en el suelo, acostumbrándose a estar de pie de nuevo. Levanté la aguja del cilindro. El vals se detuvo, el siseo cesó, y el silencio que cayó sobre la sala no era el silencio vacío de antes. Era un silencio expectante, un silencio lleno de algo. El crujido también paró. Me quité los auriculares con la mayor lentitud que pude reunir. El corazón me martilleaba en la garganta. Contuve la respiración y escuché. Nada, silencio absoluto. Durante un minuto eterno, no me moví. Me repetía a mí mismo que había sido el cansancio, la sugestión, el viejo edificio asentándose, pero lo del susurro, el susurro había sido demasiado claro. Decidí que había sido suficiente. Me levantaría, recogería mis cosas y me iría. Podía llamar a Perea por la mañana y decirle que no volvería.
que se quedaran con su dinero y sus reglas estúpidas. Pero cuando apoyé las manos en los reposabrazos para incorporarme, lo oí de nuevo. Esta vez no fue un crujido. Fue un sonido diferente, un sonido pequeño, húmedo. El sonido de una exhalación. Justo al lado de mi oreja. Un grito ahogado murió en mi garganta. Me encogí en la butaca, haciéndome un ovillo, con los ojos clavados en la puerta. No había nada, no se veía nada, pero podía sentirlo. Podía sentir una mirada fija en mi nuca. El diario de Don Julián. HAL grabación es un ancla. No había grabado solo el sonido. Había anclado un fragmento de aquel momento en el tiempo, y yo, al reproducirlo, lo había soltado en la habitación. Había invitado a un eco a mi presente. ¿Y si todos los cilindros eran anclas? ¿Cuántos ecos dormían en aquellas estanterías, esperando a ser despertados? ¿Qué era la fiesta de cumpleaños de Sofía? ¿Quién era la mujer que susurraba? ¿Un invitado? ¿O algo que estaba allí, pero que nadie más podía oír? Pasé el resto de la noche así, acurrucado en el sillón, sin atreverme a mover un músculo. Cada crujido de la casa, cada golpe de viento en la ventana, me hacía saltar. La presencia no se fue. Se quedó ahí, en un rincón, observando. No hacía nada, no emitía más sonidos, pero yo sabía que estaba. Era una certeza fría y pesada en el fondo de mi estómago. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las gruesas cortinas, la sensación se desvaneció. Como la niebla al amanecer. El aire volvió a ser neutro. El silencio, vacío. Salí de allí como alma que lleva el diablo. Debería haber renunciado. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. Pero volví la noche siguiente. No me preguntes por qué. Quizá era la arrogancia de la juventud. Quizá una parte de mí, oscura y morbosa, necesitaba entender. O quizá, y esto es lo que más me asusta, simplemente no podía dejar de pensar en el cilindro número 113. Si una fiesta de cumpleaños podía traer un susurro y una presencia, ¿qué demonios había grabado Don Julián que consideraba demasiado real? Esa noche, no llevé libros. Fui directamente a la estantería y lo cogí. El cilindro 113. La etiqueta roja parecía latir bajo la luz de la lámpara. Mis manos sudaban. Lo coloqué en el fonógrafo. El mecanismo parecía más ruidoso que nunca en el silencio tenso. Levanté la bocina, pero no me puse los auriculares. Si algo iba a pasar, quería oírlo con mis propios oídos, en el espacio real. Dudé un instante, con la aguja suspendida sobre la acera. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Era como abrir una puerta sin saber qué hay al otro lado. Y justo en ese momento, cuando estaba a punto de bajar la aguja, sonó el teléfono. Era un teléfono antiguo, de pared, que no había visto antes, oculto tras una cortina de terciopelo. Su timbre era estridente, metálico, una agresión en la quietud de la sala. Nadie tenía ese número. Perea me había dicho que la línea estaba cortada. El timbre insistía, un chillido tras otro. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. Me acerqué, temblando, y descolgué el auricular. No dije nada, solo escuché. Al otro lado de la línea solo había estática. Un ruido blanco, como el de una radio mal sintonizada. Pero debajo de la estática, muy bajo, oí algo más. Oí la melodía desafinada del piano de la fiesta de cumpleaños. Y el susurro de la mujer. Colgué de golpe. El sudor me corría por la frente. No era una llamada del exterior. La llamada venía de dentro. De la propia habitación. De la grabación. El ancla se había fortalecido. El eco estaba aprendiendo. Miré el fonógrafo. La aguja seguía suspendida sobre el cilindro 113. Y entendí el verdadero horror de la colección de Don Julián. No era que los sonidos volvieran. Era que nunca se habían ido. Estaban allí, atrapados, esperando. Y el cilindro 113 no era un ancla. Era la llave, la que abriría la puerta a todos ellos. Saqué el cilindro de la máquina con un cuidado infinito, lo devolví a su lugar en la estantería y salí de aquella habitación. No esperé al amanecer. Bajé las escaleras a trompicones, abrí la puerta principal y no paré de correr hasta que las luces de la ciudad me envolvieron. Jamás volví, nunca llamé a Perea, nunca cobré mi último sueldo.
A veces, en las noches de silencio absoluto, cuando no hay viento y la casa está dormida, creo que oigo un teléfono sonando a lo lejos. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera bajado esa aguja. ¿Qué sonido demasiado real habría llenado esa sala? Y me pregunto si, en algún lugar de esa vieja casona, alguien, o algo, descolgó el teléfono cuando yo colgué. Desde aquel día, nunca volví a escuchar el silencio de la misma manera. Porque aprendí que el verdadero silencio no existe, solo es el espacio entre un sonido y el siguiente.